la sorpresa que tenía hoy día, así que vamos a comenzar nuestra clase. Listo, entonces, vamos a ir un poco rapidito, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Porque como ha pasado mucho rato, ¿no es cierto? Ya los atrasamos. Ya, entonces, fíjense lo siguiente. Antes de pasar a cinemática propiamente tal, vamos a ver algunos conceptos básicos, pero muy rapidito. En física existen dos tipos de magnitudes físicas, las magnitudes escalares y vectoriales. ¿Bien? Ya. ¿Qué son las magnitudes escalares? Son aquellas que tienen solamente dos elementos o dos características. ¿Cuáles son? El valor numérico y entonces y la unidad de medición. ¿Bien? Ya, entonces, ¿qué ejemplos podemos tener de magnitudes escalares? Por ejemplo, la masa. La masa, el tiempo también, el tiempo cronológico. La masa, ¿por qué es una magnitud escalar? Bueno, porque cuando yo indico la masa, solamente doy un número y una unidad de medición. Un ejemplo, por ejemplo, mi masa, la masa del profesor, es de 80 kilogramos. ¿Bien? Bueno, tengo que adelgazar, pero en eso estamos, chiquillos. Es de 80 kilogramos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo di mi masa, si se dan cuenta, yo dije 80 kilogramos y nada más, ¿no es cierto? Eso es todo. Bueno, lo que di fue un número, que es la magnitud o el módulo, y la unidad de medición, que es kilogramos, ¿no es cierto? Ya. Otro ejemplo, el tiempo. Bien, cuando uno dice el tiempo, por ejemplo, ¿qué edad tengo yo? ¿Qué edad tiene el profesor? Bien, 48 años. Bien, entonces estoy dando un número, 48, y años, la unidad de medición, y nada más. Listo. Ahora, ¿qué son las magnitudes vectoriales? Una magnitud vectorial tiene más información, ¿bien? Más información que un escalar. ¿Por qué? Porque tiene cuatro elementos. ¿Cuáles son? El valor numérico, la unidad de medición, la dirección y el sentido. ¿Bien? Ya, entonces, un ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es mi peso? ¿Cuál es el peso del profesor César Lorca? Ahora, hace un ratito, hace unos minutos yo les di mi masa, ¿no es cierto? Mi masa, 80 kilogramos. Ustedes dirán, profe, pero el peso es lo mismo que la masa. No es así, no es lo mismo. El peso es una fuerza, ¿bien? Es una fuerza. Es la fuerza con la cual la Tierra está trayendo, me está trayendo a mí hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿cuál es mi peso? Mi peso es de 800 newton. 800 newton hacia el centro de la Tierra. ¿Bien? Entonces observen, cuando yo digo mi peso, yo digo 800, que es el número, ¿no es cierto? 1, el número. 2, Newton, la unidad de medición, ¿bien? Porque es una fuerza el peso. Tercero, vertical, ¿no es cierto? Dirección vertical y el sentido hacia el centro de la Tierra, ¿bien? Entonces, esa es toda la información que se da cuando uno habla de un vector, ¿no es verdad? De un vector. ¿Listo? Ya, otro ejemplo de vectores pueden ser la fuerza, la aceleración y la velocidad. Listo, sigamos. Cualquier duda, queridos y queridas, me pueden preguntar, ¿ya? Si ustedes quieren, ningún problema. Ya, entonces, seguimos. Ahora, otra cosa importante es el Sistema Internacional de Medidas. ¿Bien? El Sistema Internacional de Medidas. ¿Qué es eso? Es una convención a la cual llegaron todos los países, o casi todos, acerca de qué unidad de medición se va a utilizar. ¿Ya? Bien, para la longitud, para medir la longitud, se usa el metro. Para medir la masa, se usa el kilogramo. Para medir el tiempo cronológico, el segundo. Para la intensidad de corriente eléctrica, el amper. Que no se preocupen, que en la parte de física común no va a entrar la corriente eléctrica, ¿ya? Ni los campos magnéticos, nada de eso. Ya, para medir la temperatura, no se usa el grado Celsius en el sistema internacional, no, se utilizan los Kelvin. Para la intensidad luminosa, la luz, cuando hay mucha luz, es la candela. Y finalmente, para medir la cantidad de partículas, cantidad de moléculas o cantidad de átomos, es el mol. ¿Bien? Eso es. Ya, sigamos. Ahora, rápidamente vamos a ver los conceptos básicos que se requieren para hablar de cinemática, ¿bien? O para describir el movimiento de un cuerpo. Bien, ustedes para poder describir el movimiento de un cuerpo, primero que todo necesitan un sistema de referencia. Es imposible que yo hable del movimiento de un cuerpo o de la posición de un cuerpo si yo no tengo un sistema de referencia, ¿bien? Lo que llamamos el SR, ¿no es cierto? Ya, entonces, en este dibujo que ustedes están observando, ¿cuál podría ser el sistema de referencia ahí? Bueno, el sistema de referencia es el eje X,
¿ya? Que lo ven, ¿no es cierto? Ahí lo están viendo, el eje X, voy a usar el puntero. Ahí tenemos el eje X, ¿no es cierto? El eje X es entonces el sistema de referencia, ¿bien? Es un eje cartesiano. Ya, ahora, segundo elemento que se necesita es el origen del sistema de referencia. Ahí está, observen, el 0, ¿no es cierto? Si yo no defino el origen del sistema de referencia, tampoco puedo medir nada, ¿bien? Ya, ahora observen, este vehículo, este escarabajo que se va moviendo hacia la derecha, bien, vamos a suponer que esta es la posición inicial, ¿listo? Y esta es la posición final. Y para las posiciones vamos a tomar como referencia la rueda trasera del vehículo, ¿bien? La rueda trasera. Entonces, vamos a hablar del vector posición. La posición es un vector, ¿listo? La posición es un vector. Entonces, ¿desde dónde parte el vector? Parte desde el origen y llega hasta la rueda trasera, que es la posición inicial. Ya, ¿y cuál es el vector posición final? Es este vector que va desde la posición inicial hasta la posición final que tiene el vehículo. ¿Bien? Ya, entonces tenemos vector posición inicial, que se simboliza X sub I, es esta flecha chiquitita, ¿no es cierto? Vector posición final es esta flecha grande, la flecha larga. Ya, y ahora observen, hay otro concepto que es el desplazamiento. El vector desplazamiento también es un vector como el vector posición, pero observen desde dónde parte. El vector desplazamiento parte desde la posición inicial y llega hasta la posición final. ¿Bien? El vector desplazamiento no necesariamente parte desde el origen, no necesariamente, puede partir desde otra parte, ¿ya? ¿Desde dónde parte? Desde la posición inicial. Entonces, vamos a ver esta fórmula. Observen que aquí abajo aparece enmarcada una fórmula. ¿Qué fórmula es esa? Es la fórmula del desplazamiento, ¿bien? Este es el desplazamiento, ¿bien? Entonces, lo voy a escribir. Desplazamiento. Entonces, ¿qué es el desplazamiento? El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial que tiene el cuerpo. ¿Listo? Ya, es la posición final menos la posición inicial. Esta fórmula, ustedes se podrían preguntar por qué hay una resta, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos restando dos vectores? En el dibujo ustedes se van a dar cuenta de que eso es correcto, eso es cierto. ¿Por qué? Observen. El vector de desplazamiento es este vector, ¿no es cierto? Observen, aquí está, este. Este es el desplazamiento, ¿bien? Este vector es el resultado de restar esta flecha grande menos la flecha chica, ¿bien? Ya, entonces, ahora ustedes pueden comprobar o corroborar de que es cierto lo que dice la fórmula, ¿bien? Y la fórmula siempre funciona, siempre, para cualquier situación, incluso aunque el vehículo se mueva hacia la izquierda, por ejemplo, ¿bien? Ya, listo, seguimos. Bien, va todo bien, queridos y queridas, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? ¿Se entiende todo? ¿Todo se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? Ya, perfecto, Sí, genial. Ya, sigamos entonces. Ahí está llegando alguien más. Ahí ya lo admitimos. Ya, continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Bien? Y ahora observen. Vamos a ver esta actividad para que se den cuenta de algo importante. Que el lenguaje técnico en física es muy importante. La física es muy rigurosa con el lenguaje. ¿Por qué? Observen lo siguiente. Resulta que hay una diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. ¿Bien? Hay una diferencia, hay una gran diferencia, lo voy a escribir, hay una gran diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. No es lo mismo. Tal vez ustedes pensaban que también era lo mismo, ¿no es cierto? Pero no. Bien, la distancia recorrida no es lo mismo que el desplazamiento. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la distancia recorrida es un escalar, es una magnitud escalar. Recuerden que una magnitud escalar, ¿bien? Es una magnitud que no es un vector, ¿no es cierto? Entonces solamente se da el módulo y la unidad de medición. ¿Listo? En cambio, un vector tiene más características. Tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Bien? Entonces, eso es importante. La distancia recorrida es un escalar. ¿Listo? Es un escalar. En cambio, el desplazamiento es un vector. El desplazamiento es un vector. ¿Bien? Ya, listo.
Entonces no pueden comparar ustedes escalares con vectores. No, son distintos, ¿no es cierto? Es como en matemática cuando comparamos números complejos con números reales. No se pueden comparar, ¿no es cierto? Son dos cosas totalmente distintas. Pero lo que sí pueden comparar ustedes, ya, lo que sí se puede comparar es la distancia recorrida con el módulo del desplazamiento. Ya, el módulo del desplazamiento, ¿qué es? El módulo de un vector es el tamaño del vector. ¿Bien? Es el tamaño que tiene el vector. Entonces, observen. Aquí, en este ejemplo, ustedes van a comprobar de que no siempre la distancia recorrida es igual al módulo del desplazamiento. No siempre. ¿Bien? No siempre. Entonces, vean. Ya voy a ver si puedo escribir acá para dibujar. Ya, fíjense ustedes. Aquí estamos viendo, desde arriba, como desde el aire, estamos viendo una calle. Bien, ahí hay un vehículo, un automóvil, que lo estamos viendo desde arriba. Estamos viendo el techo del automóvil. Y este automóvil se está moviendo de esta manera, como indica la flecha. ¿Bien? Se mueve como hacia el norte, como si fuera hacia el norte, y después hay un cruce y se va moviendo hacia el oeste. ¿Listo? Y llega hasta ahí. Entonces, la posición inicial que tuvo el vehículo, ¿cuál es? Esta. Esta es la posición inicial. Y la posición final es esta. ¿Listo? Ya, entonces, ¿cuál fue la distancia recorrida por este vehículo? ¿Cuál fue la distancia que recorrió? 28 Bueno, metros. 28 metros, muy bien, excelente, ¿no es cierto? Ya, entonces, contestaron muy bien. Fíjense, voy a escribir la distancia recorrida con una letra D, ¿bien? Una letra D, de distancia. Entonces, la distancia recorrida, como bien contestaron por ahí, es la longitud de la trayectoria. Eso es la distancia recorrida. Déjenme escribirlo. Distancia recorrida es igual a la longitud, o sea, lo que mide, longitud de la trayectoria que recorrió el cuerpo, ¿no es cierto? Esa es la distancia recorrida, ¿bien? Por lo tanto, fíjense que aquí aparecen las medidas. ¿Cuánto mide este tramo? 12 metros. Y el otro tramo, 16 metros. Por lo tanto, claro, para poder calcularlo, lo que hicimos fue sumar 12 metros más 16 metros, ¿no es cierto? Eso fue lo que hicimos. Y entonces nos dio la distancia recorrida, que sería, como bien contestaron ustedes, 28 metros. Perfecto. Ya, entonces, eso es la distancia recorrida. Pero otra cosa es el módulo del desplazamiento. ¿Bien? Ya que era el desplazamiento, ¿se acuerdan? Es un vector, ¿no es cierto? Es un vector que parte desde la posición inicial y termina en la posición final. Y fíjense que aquí está dibujado. Es esta diagonal. Esa diagonal que va así, ¿no es verdad? Esa flecha que va diagonal, como hacia el noroeste, ese es el desplazamiento. Pero ese es un vector. Yo no puedo comparar un vector con un escalar, ¿no es cierto? Ya, pero lo que sí puedo En ese hacer caso es... se tendría que sacar Pitágoras para conseguir el módulo. Excelente, muy bien. El teorema de Pitágoras. Muy bien, ¿no es cierto? Claro, porque aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Aquí, ya con el desplazamiento pasaría a ser la hipotenusa, ¿no es cierto? Correcto. Esto sería un cateto que mide 12. Ese cateto mide 12. Y el otro cateto, ¿no es cierto? Que sería este, mide 16. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Así es que se usa el teorema de Pitágoras, justamente. Entonces, en este triángulo que se forma ahí, que es un triángulo rectángulo, cuyos catetos son 12 y 16, yo puedo calcular entonces la hipotenusa, que sería el módulo del desplazamiento. Ya, entonces, lo pueden hacer de dos maneras. Por el camino largo, que es usando el teorema de Pitágoras, o por el camino corto, que sería usando los tríos pitagóricos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de los tríos pitagóricos en matemáticas? ¿Sí? Los tríos pitagóricos. Los tríos Sí, pitagóricos, claro, son tríos de números, ¿no es cierto? Que corresponden a los lados de un triángulo rectángulo. Entonces ustedes pueden usar los tríos pitagóricos. Tríos pitagóricos, ¿no es verdad? Ya. ¿Cuáles son los tríos pitagóricos más famosos? El 3, 4, 5, bien. El 5, 12, 13 y el 8, 15 y 17, por ejemplo, ¿ya? Bueno, hay infinitos en realidad, ¿no es cierto? Hay infinitos. Bien, bueno, para que los vamos a escribir todos. Bueno, resulta que si ustedes ocupan este, que es el más básico, el 3, 4, 5, y lo multiplican, esos tres numeritos, los multiplican por 4, van a obtener el trío pitagórico que les sirve acá. ¿Bien? Bueno, el teorema de Pitágoras es así, ¿no es cierto? Es c cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Y ahí pueden calcular la hipotenusa también, ¿no es cierto? Despejando C. Si despejan C,
les queda la raíz, y ahí les queda 12 al cuadrado más 16 al cuadrado, ¿no es cierto? Y ahí pueden calcularlo. Pero si usan los tríos pitagóricos, pueden calcularlo más rápido, ¿no es cierto? Claro, porque si multiplican por 4, el 3, 4, 5, obtienen 12, 16, 20. Y el que me sirve es el número 20, ¿no es cierto? El 20. Y es lo mismo que si lo calcularan así. Y les va a dar 20 metros también, ¿no es verdad? 20 metros. Entonces, porque 12 al cuadrado, 144. Si quieren lo pueden calcular. 16 al cuadrado es 256. Y 144 más 256 son 400. Y la raíz de 400 es 20. Por lo tanto, el módulo del desplazamiento fue 20 metros. ¿Ya cuál es la conclusión que podemos sacar de esta actividad? La conclusión es la siguiente. Que no siempre la distancia recorrida por un cuerpo no siempre va a ser igual al módulo del desplazamiento, ¿no es verdad? ¿Por qué en este caso no fue igual? Porque la trayectoria no fue rectilínea, ¿no es cierto? El automóvil no se movió en línea recta. Si el automóvil se hubiese movido por acá, por la diagonal, por la hipotenusa, el módulo del desplazamiento habría sido igual a la distancia recorrida, porque la distancia recorrida habría sido 20 metros también. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, profesor, ¿cuándo la distancia recorrida es igual al módulo del desplazamiento? ¿Cuándo? Cuando un cuerpo se mueve en línea recta y sin cambiar su sentido de movimiento. ¿Bien? Siempre en el mismo sentido. Bien, listo. ¿Quedó claro, queridos y queridas, no es cierto? ¿Sí? Ya. Bien, continuamos entonces. Continuamos. Sigamos. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Déjenme borrar acá porque, claro, utilicé el lapicito que no alcancé a sacar la tableta digitalizadora, pero ahí estamos. Ya. Ahora observen. En esta siguiente actividad les voy a hacer una pregunta y a ver si ustedes me la pueden contestar bien. ¿Listo? Vamos a usar esta actividad para ver si me pueden contestar bien la siguiente pregunta. Ya, observen el dibujo. Aquí lo que estamos viendo es un automóvil que está, digamos, es el mismo automóvil, pero en 4 instantes distintos. ¿Listo? El mismo automóvil. No es que sean 4 automóviles. ¿Listo? Es el mismo automóvil, pero en 4 instantes distintos. En instantes T1, T2, T3 y T4. ¿Bien? Ya entonces, ocurre lo siguiente. Lo que muestra la figura es que el vehículo se movía hacia la derecha primero. ¿Ya? Se detuvo aquí, a los 12 metros. Y luego se dio la vuelta. Giró, dio la vuelta y empezó a moverse hacia la izquierda. Hasta que llegó a esta posición en tiempo T4. Entonces la pregunta es la siguiente. Voy a hacer la siguiente pregunta. Pregunta. Entonces, ¿cuál fue el desplazamiento? ¿Cuál fue el desplazamiento del vehículo, ¿no es cierto? Del vehículo entre tiempo 1 y T4. ¿Bien? Ya, ahí está la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el desplazamiento del vehículo entre tiempo T1 y T4? Bien, veamos entonces, a ver si a ustedes se les ocurre cuál podría ser 11, entonces. ¿Sí? 11. 11. A ver, ya, está parcialmente correcta la respuesta, parcialmente correcta, ¿ya? No está O tan mal, menos. pero faltó un detalle, porque el desplazamiento es un vector, ¿no es cierto? Y los vectores pueden ser positivos o negativos, ¿bien? Pueden ser Ah, positivos o verdad. negativos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Menos 11, ¿no es cierto? Menos 11. Y ahí sí que estaría bien. Ya, entonces, les voy a explicar por qué. Ya no estuvieron mal. Nada mal la respuesta para hacer la primera clase, ¿no es cierto? Ya, entonces, el vector de desplazamiento entre T1 y T4, ¿bien? Es lo que se desplazó el vehículo entre esos 2 instantes. Ya, y el desplazamiento es un vector que parte desde la posición inicial. Esta es la posición inicial, de acuerdo a la pregunta, ¿no es cierto? El X sub I, esta es la posición inicial, y esta es la posición final, ¿no es cierto? Esta es la posición final, en tiempo T4. Por lo tanto, el vector de desplazamiento siempre tiene que ir desde la posición inicial, es una flecha, es un vector, desde la posición inicial hasta la posición final, hasta acá. ¿Listo? Esa es. Esa es la flecha, ¿ok? Esa es la flecha entonces. Esa es la flecha del desplazamiento. Desplazamiento. Si, como pueden observar ustedes, la flecha apunta hacia la izquierda.
¿no es cierto?, hacia la izquierda. Entonces, no puede ser positivo. Recuerden que los vectores pueden ser positivos o negativos, porque son vectores. Entonces, la pregunta es, bueno, ya me quedó claro, profe, hacia dónde apunta la flecha del vector de desplazamiento. ¿Pero cuánto vale? Bueno, para saber cuánto vale, ustedes usan la fórmula que vimos, ¿se acuerdan? Ya, ¿cuál era la fórmula? La fórmula del desplazamiento es la siguiente. El desplazamiento del x vector es igual a la posición final menos la posición inicial. Bien, esa es la fórmula, ¿no es verdad? Ya entonces, calculemos. Se puede calcular. Ya, ¿cuál es la posición final? La posición final es esta, menos 5 metros. ¿Bien? Menos 5 metros. Y lo anotamos. Menos 5 metros. Menos la posición inicial. ¿Y cuál fue la posición inicial? Ahí está. 6 metros. Menos 6 metros. ¿Y cuál es el resultado de esta suma? En el fondo es una suma. Menos 5 menos 6 son menos 11 metros. ¿No es cierto? Menos 11 metros. ¿Perfecto? Listo. Y esa es la respuesta. Bien, entonces estuvo casi correcta la respuesta que me dieron, ¿no es cierto? Porque, lo que me dieron fue el módulo del desplazamiento, que sería 11 metros, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es que nada mal para la primera clase, nada mal. Bien, ya, se puede decir menos 11 metros o 11 metros hacia la izquierda también, ¿ya? Ahora, observen algo interesante. Resulta que al desplazamiento no le interesa lo que ustedes hicieron entre medio, en el camino. Entre la posición inicial y final, no le interesa lo que hicieron ustedes, porque de hecho el vehículo se movió hacia la derecha, después dio la media vuelta y llegó hasta menos 5 metros. Pero no le importa eso, solamente le importa dónde partieron y hasta dónde llegaron, ¿ya? Eso es. Ya, sigamos. Bien. Ya, siguiente diapositiva. Bueno, los PPT, por si acaso, queridos y queridas, los PPT se van a subir en algún momento a la plataforma, ¿bien? A la plataforma donde entran con el root completo y los 4 primeros dígitos de su root. ¿Listo? Entonces ahí pueden revisar estas otras preguntas que están acá, ¿bien? Ya, yo hice una sola pregunta que era la de mayor interés, más que nada. Ya, ahora veamos movimiento rectilíneo uniforme, ¿bien? Ya, rapidito. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Para aquellos que tengan el libro, que les llegó el libro a su departamento, a su casa, esto está en la primera página, es el primer capítulo, ¿bien? El primer capítulo. Listo, entonces, ¿qué significa que un cuerpo describa un movimiento rectilíneo uniforme? Significa que el cuerpo se mueve en línea recta siempre, ¿ya? Nunca una curva ni una circunferencia, no, siempre en línea recta, ¿listo? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa la palabra uniforme? Cuando algo varía en forma, cuando algo aumenta en forma de manera uniforme, significa que recorre las mismas distancias en los mismos intervalos de tiempo. Y eso implica, entonces, que el movimiento rectilíneo uniforme significa que es con rapidez constante y velocidad constante, ¿ya? Con rapidez constante más que nada. Entonces, ¿qué significa? Que es un cuerpo o un vehículo que se mueve siempre con la misma rapidez, ¿ya? Con la misma rapidez. Observen, entonces, aquí tenemos un autito, un vehículo que se mueve hacia la derecha. Y como pueden observar ustedes, el vehículo recorre las mismas distancias en el mismo intervalo de tiempo, ¿bien? En este primer tramo recorrió 8 metros en un segundo. En este segundo tramo también 8 metros en un segundo y en el tercero también. Entonces, ¿cuál fue la rapidez media? La rapidez media es igual a la distancia que recorrió un cuerpo partido por el tiempo que transcurrió. Entonces, la rapidez media es 8 metros partido por un segundo, si tomamos el primer tramo. ¿Bien? Si tomamos hasta el segundo tramo, por ejemplo, serían 16 metros partido por 2 segundos. Y si tomamos el tramo completo, serían 24 metros en 3 segundos. Pero los tres valores dan lo mismo, ¿no es cierto? Entonces sería 8 metros partido por segundo. Esa es la rapidez que tuvo. ¿Bien? Ya. Listo. Entonces, hay una serie de fórmulas que son importantes en cinemática. Primero, la rapidez media. Aquí está, ¿no es verdad? Esta primera fórmula. La rapidez media es distancia recorrida partido por tiempo. ¿Bien? Pero no es lo mismo que la velocidad media. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la velocidad media es un vector, ¿no es cierto? Entonces, la rapidez media utiliza la distancia recorrida. En cambio, la velocidad media utiliza el desplazamiento, como pueden observar. ¿Bien? Ya.
Bien, y aquí tenemos estas expresiones que dicen que el módulo del desplazamiento siempre es menor o igual a la distancia recorrida. Eso lo vimos con el ejercicio del autito, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que iba hacia el norte y después hacia el oeste. Y aquí dice que el módulo de la velocidad media es menor o igual que la rapidez media. Bien, ya, queridos y queridas, estamos en el tiempo, ¿cierto? Estamos en el tiempo. Así es que bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy día. Bien, entonces la próxima clase entonces se integra el profesor Richard Amaya. Bien, para mí ha sido un placer, un verdadero placer hacerles clases, queridos y queridas. Les reitero las disculpas por el retraso. Bien, esto no va a volver a ocurrir. Listo, fue un percance, una emergencia.